El 10 de agosto de 1519, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano partieron de Sevilla con el fin de establecer una ruta comercial con las Islas de las Especias por Occidente. Esta empresa, financiada por la Corona de Castilla, partió del Muelle de las Mulas del Arenal de Sevilla el 10 de agosto de 1519 en 5 naves, contando con más de 200 hombres a bordo, principalmente andaluces y vascos. 3 años más tarde, solo 18 de los hombres que iniciaron la expedición arribaban a Sevilla en la única nave sobreviviente, la nao Victoria. Dado que Magallanes falleció en combate en Filipinas a mitad del viaje, Juan Sebastián Elcano se convertía en el primer hombre en concluir una circunnavegación completa a la Tierra, la mayor hazaña náutica de la historia de la humanidad. Según narra Antonio Pigafetta, cronista de la expedición, en su obra Relación del primer viaje alrededor del mundo, las naves fueron descendiendo por el río hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda, donde se terminaron de aprestar. Y fuimos descendiendo por el río Betis, modernamente llamado Guadalquivir, cruzando ante un lugar que nombran Joan de Alfarax, que era ya gran población bajo los moros, y cuyas 2 riberas unía un puente, cortando ese camino del río hacia Sevilla, del cual llegaron hasta hoy cubiertas por el agua 2 pilastras. Y son menester hombres que conozcan bien su sitio y ayuden al paso de las naves, para que no topen con aquellas. E importa también aviar cuando llega hasta allá la marea alta, y aun la busca de vericuetos, pues no tiene el río tanto fondo que admita embarcaciones muy cargadas o profundas. Después apareció otro lugar, que se llama Coria, dejando muchos otros al borde del río, hasta el alcance de un castillo del duque de Medina Sidonia, el cual se llama y es por donde se penetra en el mar Océano. Pigafetta, 1519. Pero antes de salir, dado que se preveía que pasarían un largo periodo de tiempo antes de que volvieran a pisar tierra, debieron habituallarse de grandes cantidades de alimentos y agua para sobrevivir. El puerto de Sevilla fue testigo de la enorme cantidad de provisiones que allí cargaron para poder abastecer a toda la tripulación. En total, 500 toneladas de provisiones para una expedición que acabaría durando 3 años. Entre todos esos kilos de alimento, vino, animales y enseres, las bodegas de las 5 embarcaciones albergaban gran cantidad de toneles de agua. En un viaje tan planificado y con tantos detalles cubiertos, Magallanes se había encargado bien de encontrar el agua en calidad y cantidad suficientes para poder aguantar la mayor cantidad de tiempo posible antes de que pisaran tierra de nuevo. Para ello, decidió proveerse de las minas de agua romanas que encontró en Gelbes, una pequeña localidad a orillas del Guadalquivir, el río Grande de Andalucía. Gelbes, un enclave único y privilegiado cuyos ancestrales manantiales de agua hicieron que los romanos lo llamaran Vergentum, el vergel, un huerto, jardín y oasis gracias a la fertilidad y calidad de sus tierras y aguas. Bueno, pues por el Guadalquivir vamos navegando. Fijaros qué preciosidad de río, el Guadalquivir, que los primeros habitantes de los que tenemos noticias ya lo llamaban Certis. Luego Tarteso, fue variando, cambiando con el tiempo el nombre del río. Tarteso lo llamaban los griegos, los fenicios, por la cultura tartesa que había aquí tan importante. De hecho, en los 12 trabajos de Hércules, Hércules remonta el río Tarteso en busca del rey Herión para robarle sus toros. Tarteso, luego ya con los árabes vienen los fenicios, vienen los griegos, como digo, vienen los romanos que le llaman Betis o Baetis. Sigue con ese nombre hasta que ya tenemos los árabes que le dan un empujón importante al río y que le llaman Guadalquivir, Río Grande, y mantiene hasta la fecha de hoy pues este río, este nombre, ¿no? Deciros que este río ha sido importantísimo en la vida de estas tierras, a nivel europeo, a nivel mundial. Es uno de los grandes ríos históricos. Ya
con la época romana, Augusto hizo que esto fuera navegable hasta incluso Córdoba, que estaría al norte, siguiendo el río arriba, al norte llegaríamos a Córdoba. Con unas construcciones que hizo, una arquitectura, una ingeniería magnífica, desde diques, los tablazones para proteger las orillas, presas, mucha ingeniería. Incluso tenía nombrado un procurator Betis, que era la persona encargada del mantenimiento de la navegación en el Guadalquivir. Estaban también los curator, que eran personas que llevaban el mantenimiento concreto de zonas por orillas. Estaban los escafaes, que eran los primeros prácticos que hay constancia aquí en Europa, los prácticos de las embarcaciones, las corbitae, eran barcos mercantes importantes romanos, que llegaron hasta, fijaros, hasta abastecer el 80% del Imperio Romano con el aceite que se transportaba por aquí, por este río, en esas dresser, en esos ánforas, ¿no?, con su sello Portus. Tal cantidad de ánforas fueron a Roma, que queda señal de ello con el monte de Tacho, un monte de 50 metros donde todas las vasijas y ánforas que venían de aceite se rompían, eran de un solo uso y se rompían, se almacenaban en ese pequeño, en esa zona no tan pequeña, creando lo que es hoy el monte de Tacho, a base de ánforas de aquí del río Guadalquivir. Después de los romanos llegan los visigodos y bueno, pues tenemos constancia de que ellos navegaban este río porque hay restos, hay pecios de los dromones, que eran las embarcaciones de los visigodos. Más tarde también los vikingos también, y tenemos restos también, pecios de dracas, de esos barcos con esa cabeza, ¿no?, de vikinga, ¿no? Los vikingos concretamente hicieron algunas incursiones, pero concretamente dos de ellas muy importantes en el 845, en el año 1000, acabaron con Coria, llegaron hasta las puertas de Sevilla, hasta lo que sería actualmente la puerta de Jerez, donde los árabes pues ya mandan sus embarcaciones y consiguen expulsarlos, les pegan una paliza ahí entablada y los echan por fin a los vikingos, ¿no? Hicieron bastante destrozos conforme subían el río. Tras los vikingos y ya establecido aquí ya los árabes, estos señores le dan tratan al río con mucho respeto y le sacan mucho partido. Lo hacen además de forma muy pública. Aquí todo el mundo, teníamos el río dividido para zonas de baño, para zonas de aguadas. Por supuesto, las aguas que tenemos en Gelbe hacían de este lugar un punto fundamental para que todas aquellas embarcaciones, las brachas, las lanchas, también todas estas embarcaciones cargaran su agua aquí, por agua de una riqueza muy destacable, muy destacable. Estos señores árabes también tenían un servicio con estas brachas, tenían un servicio público de transporte. O sea, tú por ejemplo querías ir a Sevilla, desde Gelbe a Sevilla, y cogías esa bracha, que sería el actual autobús el 5, me voy para Sevilla, y si te costaba 3 dirhams a lo mejor, pues si pagabas uno, pero tú remabas, tú eras parte entonces de la propulsión, ¿no?, porque tú remabas, pues te salía, o sea, mucha utilidad pública. Tras los árabes sí se puede decir ya que viene un poco la decadencia, porque ya en el siglo XIV los trastamaras ya le dan un enfoque totalmente distinto, bastante egoísta al río. Lo tienen para ellos, para riqueza de la nobleza, lo parcelan, impiden la navegación, y a los 4 o 5 navegantes que utilizaban el río, pues lo freían a impuestos. La verdad es que fue una decadencia la que tuvo el Guadalquivir en ese siglo XIV. Bueno, pues ya poquito antes del siglo XIV sí es verdad que Sevilla tuvo un empujoncito importante, o sea, Sevilla, Gelbe, toda esta zona, con mucho comercio. No solamente el aceite, sino el vino, los cereales, el jabón de Triana, el famoso jabón de Triana, pues se comercializaba. Y teníamos también aquí unas líneas que iban directamente a Algeciras, unas líneas de navegación fluviales hasta Algeciras, que tardaba 5 días. Mucho comercio con Pisa, con Génova, con Flandes, con Inglaterra. Pero como digo, ya en el siglo XIV la cosa empieza a caer, y en el siglo XV parece que renace un poquito la historia. Empieza otra vez, volvemos un poco a que haya actividad económica, y tenemos ya muchos armadores sevillanos de nombre importante,
que se dedican pues a hacer transportes de mercancía a distintos puntos de Europa. Son armadores de aquí, de esta zona. Por fin llegamos al siglo XVI, el siglo de oro, donde ya nos convertimos en puerta de América. Todo el comercio que iba a América o venía de América, como sabéis, tuvo que pasar por donde nosotros estamos pasando. Deciros que aquí, donde nosotros estamos, pues cuando parten de Sevilla las 5 naves para la expedición de Magallanes, de la vuelta, bueno, de las especierías, ¿no?, en busca de las Molucas, pues aquí concretamente las 5 naves hacen una parada y los capitanes desembarcan subiéndose en sus barcos luengos, donde regresarían, les harían regresar todos los oficiales y capitanes, entre ellos Magallanes, que era el capitán general, viajan de retorno a Sevilla. Las 5 naves siguen su camino y llegarán hasta Sanlúcar, donde regresarán ahí los capitanes pues prácticamente un mes después, ¿no? Y aquí, en este punto, se hace ese desembarco. Tras ese siglo de oro tan rico, donde podemos contar 17 puertos en el Guadalquivir, 17 o 18 o 16, pero 17 eran muy importantes, 17, entre ellos el puerto de las Nueve Suertes. Aquí se calafateaba, había astilleros, había una actividad Coria, la Puebla, una actividad comercial impresionante. Un momento de esplendor, y tras ese momento de esplendor, ya sabéis que al principio ya del siglo XVIII, pues ya se pierde este comercio con las Américas, pasa la Casa de la Contratación a Cádiz y ya llega la decadencia de nuevo en el Guadalquivir, donde poco a poco se trata de optimizar y optimizarlo de forma que sea rentable, un poco o algo más rentable económicamente hablando, en tiempo y en dinero. Se empiezan a construir las cortas. Se dicen, bueno, a ver, señores, este río que ha tenido a lo largo de su historia el inconveniente de esas avenidas que manejaban todo, ¿no?, y que pues tanta muerte y tanta tragedia y desgracia, ¿no?, ocasionó aquí en los poblados y a las orillas, en los pueblos estos de ribera, pues se tratan de eliminar o de sofocar un poquito con la construcción de cortas, eliminándose así los meandros. Esas cortas, que destaca la primera ya que se hace en 1795, que es la corta de la Merlina, que daros cuenta que nosotros pasábamos por Coria y tenía ese meandro de las Merlinas de 10 kilómetros, que es sustituido por la primera corta que se hace, que son 600 metros. De hecho, he tenido ocasión de con mis manos tener legajos en el archivo de India, y donde he podido leer en diarios de navegación el oficial refrendando la frase de Coria de día, 10 de la mañana, Coria de noche, 23 horas, o sea, que volvían al mismo punto de Coria y habían empleado pues prácticamente un día de navegación. Entonces entramos, digamos, un poco en una optimización del Guadalquivir, porque se eliminan los meandros y se hacen cortas, y ahora ya el río es mucho más corto y por lo tanto se vuelve a convertir en una carretera importante para el comercio hasta nuestros días, que descubrimos no solamente su aspecto o su lado comercial, ¿no?, sino su lado de patrimonio que supone en belleza, en naturaleza, en cultura, en paisaje, en fauna, en flora. Aquí nosotros, si nos remontamos hace 400 años, teníamos unas marcas, lo que se llamaban los cepos. Cada 1000 metros se pintaba un árbol, se encalaba un árbol, que eran las zonas de pesca donde se cogía ese sollo, el esturión, que tanto valor tuvo comercialmente ya desde la época romana. De hecho, se acuñaba moneda en Coria con el esturión, y supuso pues tanta economía también en el río. O sea que no solamente estamos hablando de ese transporte fluvial de cereales, de vino, de jabón, de legumbre, de cerámica, sino la pesca, la fauna también, ¿no?, con esas ganaderías también en la zona de las marismas, ese toro marismeño, ¿no?, del que, como digo, ya se hace alusión en los 12 trabajos de Hércules. Y nosotros estamos ahora mismo a lo mejor en corta, con tantas cortas, como digo, que se han hecho. No, nosotros estamos en un tramo de río histórico, histórico y vivo también, claro, no ha sufrido ninguna modificación por el hombre.
De hecho, hasta incluso el dragao, que muchas zonas del Guadalquivir son necesarias de dragarse para el tema de la navegación de los mercantes, esto se autodraga, curiosamente. Deciros que además de ser histórico, como es vivo, todo el Guadalquivir es un río vivo. ¿Por qué es un río vivo? Porque es una ría. Nosotros hasta Alcalá del Río, que está la presa, desde aquí hasta Chipiona, 50 millas, otras 11 o 12 millas hasta Alcalá del Río, todo es ría. Ría porque no hay pendiente, quiere decir entonces que estamos sujetos a las mareas. Esa es la razón por la que nosotros vamos navegando ahora mismo sin máquina y vamos a la deriva, porque la corriente nos lleva para allá, porque la marea está subiendo. Bueno, pues este tramito, desde la Corta del Verde hasta la Corta de Tablada, este tramo que, vuelvo a decir, insisto, porque hay que resaltarlo, ¿no?, que es histórico y vivo, este tramo tiene la orientación norte-sur, es prácticamente el único que tenemos aquí en este Guadalquivir. Esta orientación norte-sur nos hace que tengamos aquí dos bandas. La banda de levante, o sea, el este está allí, norte-sur, este y oeste. El este está allí, sube el sol, se levanta por levante y se pone por poniente, se pone por Gelbe. Entonces, eso nos va a brindar a nosotros una belleza, una estampa única. Ver entre este bosque de ribera que tenemos aquí, ese sol levantarse y ponerse por estas cornisas de Gelbe, tan bonitas también, o sea, nos hace una estampa única. Esas cornisas donde incluso podemos decir que la vemos como llorar. Diría llorar porque los manantiales, el chipoteo, ¿no?, de esa luz, esos destellos de esa riqueza de agua que emana de aquí, de nuestras cornisas, hace que sea de verdad una estampa única. Gelbes, además de estar a las orillas del Guadalquivir, es un pueblo del cual emana agua desde las cornisas. Hace más de 300 años, el hombre canalizaba estos manantiales y se les hizo florecer a través de galerías, fuentes, acueductos e incluso abrevaderos para las bestias. Abastecían a la población tanto para su consumo como el regadío de tierras de cultivo y ganadería. Cabe destacar, entre otras, la fuente de El Algarrobo, de 1690, la fuente que da nombre a su calle, la calle de La Fuente, en 1779, y en 1705, la fuente de la Pileta. Esta última, recientemente recuperada e investigada, la conforma un pequeño pozo vertical y una galería que se construyó debido a las características de la cornisa y sus materiales. En la entrada de esta galería encontramos una inscripción en una placa en la que se puede leer el siguiente texto escrito originalmente en castellano antiguo. En Gelbes hallarás más agua. Esta placa se realizó en el año 1705 por orden de don Antonio de León y Pérez. Actualmente, tanto la Galería de la Pileta como el Cañuelo y algunas otras fuentes tienen agotado el acuífero del que provenían debido a la sobreexplotación de las mismas. El río Guadalquivir discurre de norte a sur 4 kilómetros por el municipio de Gelbes, atravesando casco urbano y puerto deportivo. El río Guadalquivir, tanto a su paso por Gelbes como en todo su trayecto, ha ofrecido durante siglos sus servicios a numerosas culturas que se han asentado en nuestra ribera. Tiene un alto valor en el campo económico, ambiental, turístico y cultural. Es el río vertebrador de Andalucía, además de ser el único navegable en toda España. Nuestro río, con un importante tráfico fluvial, da mucho valor a Sevilla a nivel paisajístico o turístico, por lo que es muy importante su conservación y preservación. Del Guadalquivir depende la conservación de nuestras sierras hasta las marismas, zonas de cultivo, Parque Nacional de Doñana, humedales emblemáticos del planeta y clave de preservación de especies migrantes. Nuestro río es una fuente inagotable de servicios ambientales, agua limpia, defensa contra las inundaciones, recursos pesqueros o agrícolas, turismo, salinas y conservación del litoral. Actualmente existen más de 883.000 hectáreas de cultivos de regadío en la cuenca del Guadalquivir. En el Bajo Guadalquivir es frecuente el cultivo de arroz, del cual hay más de 35.000 hectáreas. Por eso mismo,
por la riqueza que durante toda la vida nos ha aportado nuestro río, debemos estar concienciados de la importancia de mantener el entorno del Guadalquivir libre de residuos y de catástrofes ecológicas. Para concluir, Antonio Machado, nacido en Sevilla, escribió varios versos sobre el Guadalquivir, entre los que están los siguientes. Oh, Guadalquivir, te vi en Cazorla nacer y en Sanlúcar morir. Un borbollón de agua clara debajo de un pino verde. Eras tú que bien sonabas, como yo, cerca del mar. Río de barro salobre, sueñas con tu manantial. Antonio Machado.